tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva plática en los seminarios del CISEI. Hoy, viernes, pasamos los seminarios de los días jueves a esta fecha y agradecemos su presencia y su compañía. Esto prácticamente porque hay una serie de seminarios en el instituto. Tenemos los ciclos de pláticas sobre COVID-19. También están los conversatorios por los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Por la logística y por la facilidad de tener más auditorio, hemos cambiado los seminarios para los viernes. A partir de este y los siguientes serán en este horario, por lo cual agradecemos su presencia en este y en las futuras ocasiones. Como esta plataforma es para dar difusión a lo que se hace en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas y en otros laboratorios, las dos pláticas anteriores han visto ustedes a científicos e investigadores consolidados, pero esta plataforma también nos da pie para dar información y conocimiento de aquellas nuevas generaciones que vienen dando fuerte, haciendo investigación importante en México. Y un representante de esta nueva generación de investigación es la maestra Nadia, quien hoy nos acompaña a dar una charla sobre resistencia bacteriana. Brevemente les diré que Nadia es química farmacobióloga, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, ella realizó su maestría en ciencias en el área de concentración de enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, durante el cual se interesó estudiar la resistencia antimicrobiana en patógenos nosocomiales, un tema realmente importante y relevante a nivel nacional y mundial. Actualmente está finalizando sus estudios de doctorado en el programa de Ciencias Biomédicas de la UNAM y cursa este doctorado en el instituto con un tutor del CISEI, que es el doctor Ulises Garza. Sus áreas de interés son genómica, virulencia y patogenicidad de Klebsiella, con particular enfoque en Klebsiella varícola, en el cual ha estudiado un plásmido que le confiere hipermucoviscosidad a la bacteria. También se ha enfocado en caracterizar aislados clínicos, hipervirulentos e hipermucoviscosos en diferentes enterobacterias. Nadia, a pesar de ser tan joven y tener una investigación en desarrollo, a la fecha cuenta con más de 10 publicaciones, por lo cual tiene un futuro muy prometedor. Dejamos la presentación a Nadia para que nos comparta su charla y les hago nuevamente recordar que aquellos alumnos que quieran su constancia, se mostrará un QR al final, así como una liga que estará poniendo el doctor Federico en el chat, y las preguntas al final de la presentación estarán a cargo del doctor Federico. Sin más que decir, Nadia, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y gracias a todos por estar presentes en el seminario. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues gracias, Jorge, por la presentación y también a los que están de asistentes el día de hoy para escuchar esta plática. Entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy es el proyecto que desarrollé durante el doctorado, y este proyecto gira en torno al estudio de la hipermucoviscosidad, que este es un fenotipo asociado a la cápsula. Este fenotipo se describió inicialmente en Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, pero también se ha descrito en otras especies, ¿no? Yo en particular me enfoqué en estudiarlo en Klebsiella varícola. Esta es la estructura de la plática. Voy a dar una introducción tocando estos puntos y haciendo mayor énfasis en la parte de resultados y conclusiones. Entonces, Klebsiella pneumoniae presenta dos variantes, una variante clásica y una variante hipervirulenta. Las cepas clásicas de Klebsiella pneumoniae tienen la capacidad de ocasionar infecciones hospitalarias y de adquirir resistencia a los antibióticos, de tal manera que podemos encontrarnos los fenotipos multidrogoresistentes, pandrogoresistentes y extremadamente drogoresistentes. Y existen clonas que están diseminadas mundialmente, como lo es la ST258, que esta es una cepa, bueno, es una clona productora de KPC. Klebsiella pneumoniae clásica puede presentar
cualquiera de los 134 tipos capsulares que están descritos para Klebsiella pneumoniae. Y en términos del repertorio de virulencia, Klebsiella pneumoniae clásica es menos virulenta. Por otro lado, tenemos las cepas o las variantes hipervirulentas, que estas comenzaron a darse reportes a mediados de los 80s, a finales de los 80, inicio de los 90s, comenzaron a surgir reportes de infecciones graves ocasionadas por Klebsiella pneumoniae adquiridas en la comunidad. Entonces, esto sorprendió muchísimo a los microbiólogos porque esto representaba una desviación de la presentación clásica de las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae. Entonces, es por eso que se le denomina esta variante hipervirulenta, en principio por su capacidad de ocasionar una patología mucho más grave que las variantes clásicas, pero también por la capacidad de infectar a población sana, que es algo que no se había descrito para Klebsiella pneumoniae. Una de las características que presenta Klebsiella pneumoniae hipervirulenta es la susceptibilidad a los antibióticos, a diferencia de la clásica, y en particular los linajes hipervirulentos están restringidos hacia ciertas secuencias tipo, que es la ST23 y la ST26. Entonces, hay algunas excepciones en las que se pueden encontrar algunas otras cepas de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta con otro tipo con otras STs, pero mayoritariamente se encuentran agrupadas en el grupo clonal 23. Y con respecto al tipo capsular que presentan estas variantes, se ha visto que presentan principalmente el tipo capsular K1 y el K2. Ahora, en cuestión de los factores de virulencia, las cepas hipervirulentas están armadas, muy bien armadas en cuanto a factores de virulencia. Entonces, esta cepa pues es altamente virulenta. Y en particular lo que se ha estudiado pues es que estas variantes secretan muchos más sideróforos, lo que le da una alta patogenicidad a la bacteria. Y una de las características que diferencia a Klebsiella pneumoniae clásica de las variantes hipervirulentas es la presencia del fenotipo hipermucoviscoso. Este fenotipo lo voy a retomar en las siguientes diapositivas. Entonces, también hay reportes en los que tanto el fenotipo de multiresistencia y el fenotipo de hipervirulencia han convergido para dar paso a una nueva generación de superbacterias, las que no solamente son multiresistentes, sino también altamente virulentas. Y esto obviamente representa un reto clínico. Entonces, les comentaba que la hipermucoviscosidad pues es este fenotipo que está asociado a la cápsula, y el estudio de este fenotipo data a finales de los 80. Entonces aquí les pongo esta captura de pantalla del título del artículo, que es pionero en la investigación de la hipermucoviscosidad. En este artículo no exploran como tal los mecanismos involucrados en la hipermucoviscosidad, es decir, qué genes estaban participando para dar este fenotipo, sino más bien lo que exploraban aquí es su papel en la virulencia. Y lo que encontraron fue que esta característica estaba codificada en plásmidos. Entonces, la hipermucoviscosidad es una característica que se puede visualizar por la formación de un filamento viscoso, de un hilito, como pueden ver aquí en la imagen. Y este filamento se da al tocar una colonia con el asa. Entonces, actualmente ya hay varios grupos de investigación que han aportado muchos resultados, mucha evidencia con respecto a este campo, y lo que se sabe o la evidencia muestra que la hipermucoviscosidad va acompañada de una sobreproducción de la cápsula. Anteriormente, cuando este campo estaba un poco en pañales, lo que se asumía es que la hipermucoviscosidad
era como tal la sobreproducción de la cápsula. Sin embargo, ahora se sabe que son dos procesos diferentes, pero que convergen en algún punto, ¿no? Entonces, la cápsula funciona como un andamio para que esta hipermucoviscosidad de estos polisacáridos se acomoden, ¿no? Entonces, actualmente no se sabe cuál es la composición de este material extracelular. Hay algunas teorías en las que mencionan que este material pudiera estar compuesto por diferentes polisacáridos a los que componen la cápsula, o incluso hay algunos autores que reportan que es una forma modificada de la cápsula. Entonces, actualmente no se sabe cuál es su composición, ¿no? Pero lo que sí creo es que la composición de este material puede variar dependiendo la cepa. Entonces, les había mencionado que hay 134 tipos capsulares reportados en Klebsiella pneumoniae. Entonces, esto representa un abanico de muchas combinaciones de polisacáridos que pueden estar componiendo este material extracelular. Y como tal ya se ha descrito que es un factor de virulencia afectando principalmente la fagocitosis. Ahora, los genes que están involucrados tanto en la sobreproducción de la cápsula como la hipermucoviscosidad, se ha descrito que en gran parte existen genes reguladores de la cápsula que están participando fuertemente para sobreproducirla, ¿no? Entonces, estos reguladores son el operón RMPA-DC, que puede estar codificado en plásmidos o en cromosoma, y está el regulador RMPA2. Entonces, estos son los principales genes que están involucrados en estos procesos. Sin embargo, estudios recientes ya han tratado de tener una visión pues más integral de cómo se regula la cápsula, cómo se produce la cápsula, y lo que se ha encontrado es que hay muchos genes, genes metabólicos, genes que mantienen la simetría de la membrana, de la superficie celular, etc. Hay una participación de muchos genes que están cooperando para producir esta cápsula. Ahora, existen, o están descritos plásmidos de virulencia en Klebsiella pneumoniae, y estos plásmidos de virulencia se restringen únicamente a las cepas hipervirulentas. Entonces, en otro tipo de clonas, estos plásmidos no se van a encontrar. Uno de los plásmidos mejor caracterizados es este plásmido que les pongo en esta diapositiva, que es el PLBPK, que fue un plásmido aislado de esta cepa que fue obtenida de un absceso hepático y es tipo capsular K2. Entonces, una característica de los plásmidos de virulencia es que no van a codificar a genes de resistencia a antibióticos, pero sí van a codificar, o lo que se ha encontrado es que codifican para resistencia a metales pesados, como lo vemos aquí. Este clúster confiere resistencia a plata, y por acá tenemos este otro clúster que confiere resistencia al metal pesado telurio. Otra de las características que tienen estos plásmidos es que no son conjugativos, es decir, que no tienen la capacidad de movilizarse hacia otras bacterias. Y obviamente, pues aquí de este lado se encuentran los factores de virulencia, ¿no? Principalmente tenemos sideróforos, aerobactina, y por acá otro, sideróforo que es salmoquelina, y el regulador del fenotipo mucoide, que es RMPA. Y bueno, en esta diapositiva trato de resumir los factores de virulencia y contrastar un poco lo que se encuentra, lo que se ha identificado en las variantes clásicas con respecto a las cepas hipervirulentas. Entonces, en las cepas clásicas se van a encontrar factores de virulencia que van a estar diseminados en cualquier Klebsiella, o sea, los vas a encontrar en cualquier cepa de Klebsiella, y estos son la presencia de la cápsula, el lipopolisacárido, fimbria, sistemas de adquisición de hierro, y también algunos sideróforos que son
cromosomales, ¿no? Que son propios de Klebsiella. Y por otro lado tenemos aquí a las cepas hipervirulentas, y como les mencioné en la diapositiva anterior, tenemos aquí a los plásmidos de virulencia que codifican todos estos genes, y en particular tenemos aquí el operón RMPADC, que lo que hace es ser un regulador positivo de toda la maquinaria biosintética de la cápsula. Entonces, estos reguladores van a generar una mayor producción en la cápsula y que se secreten todos estos polisacáridos extracelulares, de tal manera que vamos a tener una estructura mucho más robusta en las cepas hipervirulentas con respecto a las clásicas. Y también aquí resaltar la producción de sideróforos, ¿no? Que producen en mayor medida las cepas hipervirulentas. Y entonces, Klebsiella pneumoniae forma parte de un complejo con otras 6 especies. Entonces, gracias a la secuenciación de genomas, se ha podido reclasificar a estas especies. O sea, hay muchas especies que habían sido identificadas o mal identificadas como Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, al hacer este tipo de análisis de filogenias, se ha podido observar que Klebsiella pneumoniae se ha separado en estas 6 especies, ¿no? Y dentro de este complejo se encuentra Klebsiella varicola. Entonces, esta estrecha relación que comparte no solamente con Klebsiella pneumoniae, sino también con las otras especies, pues da pauta a que existan características similares en cuanto a bioquímicas, pero también esta relación, esta estrecha cercanía, lo que permite es que existe un intercambio de material genético entre todo este grupo, ¿no? Entonces, Klebsiella varicola es una especie que se hace casi ya 20 años que fue descrita como una especie distinta de Klebsiella pneumoniae. Y ha ganado mucha importancia clínica, no solamente por ser una bacteria capaz de causar brotes intrahospitalarios con alta mortalidad asociada, sino también porque recientemente se ha visto una predilección por causar infecciones en sangre, bacteremias. Y también recientemente lo que se ha investigado es que esta especie es uropatógena, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo de estudio que implementé o que utilicé durante el proyecto de doctorado. Y Klebsiella varicola es una bacteria cosmopolita en la que puedes encontrar en muchos nichos. O sea, la puedes encontrar en plantas, en insectos y en humanos. Y en cada uno de estos hospederos va a jugar un papel diferente. Entonces, en humanos y animales es un patógeno oportunista, causante de bacteremias, de infecciones asociadas al tracto urinario, que es en humanos, y en animales se ha descrito como causante de mastitis. Pero también en plantas se ha identificado como una bacteria endófita de plantas, y tiene esta característica que no presenta Klebsiella pneumoniae, que es la capacidad de fijar de fijar nitrógeno atmosférico. Y esto se le atribuye a la presencia del operón NIF. También se ha identificado en suelo y en aguas residuales, y mayormente es susceptible a diversas familias de antibióticos. Sin embargo, esto que les platicaba de la cercanía con Klebsiella pneumoniae, el intercambio de material genético, principalmente mediado por plásmidos, ha permitido que Klebsiella varicola incremente su perfil de resistencia, de multiresistencia, no solamente antibióticos, también a metales pesados, y también de modificar o incrementar su perfil de virulencia. Entonces, los factores de virulencia que se van a encontrar en Klebsiella varicola pues son los que van a estar distribuidos en cualquier Klebsiella, que es los que mencioné anteriormente, pero
también se han identificado factores de virulencia propios de la especie, como lo son nuevos pili, que están involucrados en la uropatogenicidad de la bacteria. Y aquí puse estas imágenes para mostrar dónde se ha identificado Klebsiella varicola, y aquí un poco resaltar estas dos, esta tortuga y este es el gusano rojo de maguey, que son especies endémicas de México en las que se ha encontrado Klebsiella varicola, y la doctora Esperanza Martínez del CCG está trabajando arduamente para analizar las varícolas que se están aislando de estos, de la tortuga y del gusano. Ahora, en el 2015, nuestro grupo de investigación reportó el primer aislamiento de Klebsiella varicola con el fenotipo hipermucoviscoso. Y lo interesante de este aislamiento es que fue negativo para los genes RMPA-DC y RMPA2. O sea, estos son los genes que se han encontrado altamente asociados, responsables del fenotipo hipermucoviscoso en Klebsiella pneumoniae. Entonces, este aislamiento no identificamos estos genes, y lo primero que resalta aquí es la presencia de un mecanismo diferente que está involucrado en dar ese fenotipo. Entonces, este aislamiento contenía un plásmido de aproximadamente 200 kilobases, al cual denominamos PKB 8917, y en el cual no encontramos ningún gen de resistencia codificado, pero sí encontramos genes de resistencia a metales pesados, bueno, no a varios metales, sino a uno en particular, que fue al telurio. Y estos son la búsqueda de factores de virulencia, que son los clásicos que se van a encontrar. Y determinamos el tipo capsular. En ese momento se determinó por el gen WZC, que es un gen que está formando parte de la maquinaria biosintética de la cápsula. Anteriormente se utilizaban como este gen para asignar un tipo capsular. Sin embargo, ahora lo que se hace es tomar todos los genes que componen la cápsula y entonces así determinar el tipo capsular. Entonces, mediante el análisis de todo el CPS, se determinó que este aislamiento presentó el tipo capsular 114. Entonces, bueno, aquí les presento esta microscopía electrónica, y en esta flechita negra lo que quiero que vean es que se ve como esta especie de, no sé, como un gelecito, como algo que está secretando la bacteria. Entonces, nosotros sospechamos que posiblemente esos polisacáridos que están formando la hipermucoviscosidad correspondan a esto, ¿no? Y una cepa que no presenta este fenotipo, pues no tiene no presenta esta secreción. Entonces, las preguntas de investigación que nos planteamos fueron: ¿cuáles son los genes candidatos de la hipermucoviscosidad en este aislamiento de Klebsiella varicola 8917? Y bajo esta pregunta, si estos genes se encuentran en plásmido o en cromosoma. Y finalmente, sí, un poco indagar en si la hipermucoviscosidad aporta a la virulencia de la bacteria. Entonces, para respondernos estas preguntas, lo que hicimos primero fue evaluar el papel del plásmido. Entonces, sabemos que los plásmidos pues codifican para muchas funciones, no solamente para conferir resistencia a antibióticos, a metales pesados, sino que también hay cuestiones metabólicas que van codificadas en plásmidos. Entonces nos dimos a la tarea de analizar qué es lo que pasaba al transferir este plásmido de Klebsiella varicola a cepas no hipermucoviscosas, es decir, a cepas que no presentaban esa
esa secreción de material extracelular. Entonces, para esto seleccionamos 3 aislamientos, que fue la Klebsiella varicola 6, la F2R9 y la E. coli J53-2, que esta cepa la utilizamos como un caballito de batalla en el laboratorio para hacer conjugaciones. Entonces, para evaluar esta transferencia del plásmido hicimos la conjugación, es decir, la transferencia de este plásmido hacia estos aislamientos, ¿no? Y lo que encontramos fue que de esas 3 conjugaciones solamente 2 fueron exitosas, la que se realizó con Klebsiella varicola F2R9 y la que se realizó con E. coli J53-2. Entonces, más allá, bueno, también analizamos qué tan exitoso es el plásmido al transferirse a estos aislamientos. Entonces, lo que encontramos es que este plásmido se pasa mucho mejor a E. coli J53-2 y es menos exitoso al transferirse en Klebsiella varicola F2R9. Entonces aquí este numerito lo que nos indica es que por cada 100 bacterias que nosotros plaqueamos, encontramos 6 transconjugantes por cada 100. Y aquí pues el número aumenta, ¿no? Por cada 100 millones de bacterias solamente se encuentra una transconjugante. Entonces por esto podemos ver que en Klebsiella varicola es menos eficiente, pero sí se logra pasar el plásmido. Entonces, para monitorear la transferencia del plásmido, nosotros utilizamos estos marcadores plasmídicos que sabemos que están codificados en el plásmido, y uno de ellos es el TERW, que este es un gen que se encuentra dentro del clúster de resistencia a telurio, ¿no? Y estos otros 2 genes pues tienen otras funciones, pero sabemos que están en el plásmido. Y al hacer la amplificación por PCR de estos 3 genes en las transconjugantes de Klebsiella varicola, F2R9 y en E. coli fueron positivos. Entonces esto nos da certeza de que efectivamente el plásmido se está pasando a estos 2 aislamientos. Ahora, más allá de saber qué tanto se está pasando, con qué frecuencia se está transfiriendo este plásmido, nos interesaba evaluar que si observábamos algún cambio en el fenotipo de las bacterias receptoras del plásmido, es decir, si observábamos el fenotipo hipermucoviscoso. Y lo que observamos fue que en Klebsiella varicola, en las transconjugantes de Klebsiella varicola, observamos ese fenotipo. O sea, esto fue por la prueba del filamento, la que tocas la colonia con el asa, y fue positiva. Entonces, por eso podemos decir que este plásmido es capaz de transferir la hipermucoviscosidad a Klebsiella varicola, a un aislamiento de su misma especie. Sin embargo, esto no lo observamos en E. coli. Y aquí les muestro estas fotografías para que observen. Este es el filamento que produce Klebsiella varicola 8917, la que utilizamos como cepa donadora del plásmido, y si ven el tamaño del filamento pues es de centímetros. Y este es el filamento que produce la transconjugante F2R9-TC5. El filamento es mucho más pequeño, pero lo estamos viendo que hay algo que está cambiando en esta transconjugante. Ahora, pues ya evaluamos qué es lo que pasaba al transferir el plásmido a otras cepas. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si eliminamos ese plásmido de la cepa residente? Entonces, para esto se llevó a cabo un tratamiento, tratamos a las células de Klebsiella varicola con diferentes concentraciones de CDS, que es un detergente. Entonces sometimos a las bacterias pues a un estrés químico y
lo que hicimos posteriormente fue seleccionar la concentración más alta a la que observábamos crecimiento en el medio LB suplementado con SDS. Y entonces, a partir de esa concentración, nosotros plaqueamos en medio LB suplementado con telurio, que lo seguimos utilizando como un marcador plasmídico, ya que tiene el clúster de resistencia a este metal. Y entonces aquellas bacterias que no pudieran crecer en el medio adicionado con telurio, pues entonces esas bacterias podrían considerarse como bacterias posibles libres del plásmido. Y esas bacterias posibles libres del plásmido pues se analizaban, las analizamos para evaluar la presencia o no de los genes plasmídicos, analizar también un perfil de plásmidos para ver si estaba o no ese plásmido y hacer un ERIC-PCR, que PCR lo que hace es darte la huella genética de la bacteria y entonces así corroborar que la cepa que ya no tenía el plásmido realmente correspondiera a la cepa parental, ¿no? La parícola 8917. Entonces, lo que encontramos fue que de 1000 colonias que se analizaron, obtenidas de la concentración del 5%, que fue la concentración más alta que utilizamos, se identificó solamente una colonia libre del plásmido. Entonces, a esta la denominamos como delta PKB 8917. Y aquí en la imagen les muestro cómo se ve el crecimiento de las bacterias que crecen en telurio, son negritas, y en esta imagen se encuentran sobrepuestas una caja de LB y encima está una caja de LB suplementada con el metal, con el telurio. Y podemos ver aquí en la flecha roja que aquí no hubo crecimiento, pero sí hubo crecimiento en la placa de LB. Entonces, esta colonia fue la que nosotros continuamos analizando para corroborar que efectivamente se haya perdido el plásmido. Y entonces lo que observamos también es que esta cepa que ya no tenía el plásmido y que corroboramos por la amplificación de los genes plasmídicos que fueron negativos, la incapacidad de esta cepa para hacer el filamento. Entonces, con este resultado, con las conjugaciones, la transferencia de este plásmido hacia otras cepas y la eliminación de este plásmido de la cepa residente, lo que podemos pensar es que pues, el plásmido está involucrado en la hipermucoviscosidad de la bacteria. Y bueno, aquí les muestro este perfil de plásmidos de tanto Klebsiella varicola como las transconjugantes y la cepa curada o la cepa libre del plásmido. Y tenemos aquí en el carril 1 y 10 el marcador de tamaño de peso molecular, y en el carril 2 y 3 esta bandita que corresponde al plásmido de la cepa 8917. Aquí podemos observar que en la cepa curada pues no hay plásmido, y en las transconjugantes, que son en los carriles siguientes, sí se observa una banda que corresponde al tamaño del plásmido de la cepa parental. Entonces, hasta aquí lo que les he presentado es solamente presencia o ausencia del fenotipo. O sea, hemos visto que efectivamente el plásmido está relacionado o está involucrado en conferir esa hipermucoviscosidad, porque lo vimos por la prueba de filamento positiva en las transconjugantes F2R9, y también observamos que está involucrado al perderse el plásmido, al eliminarse el plásmido de esta cepa, pues también se pierde el fenotipo. Entonces, solamente ha sido presencia o ausencia. Y el año pasado salió publicado esta revisión
en la que se proponen algunos ensayos para evaluar la producción de la cápsula y los fenotipos de virulencia asociados a la cápsula. Entonces, dentro de estos ensayos se plantean, se proponen estos dos, que es medir el contenido de ácido urónico, que el ácido urónico es un componente, es un azúcar precursor, componente de muchas cápsulas, y se determina mediante un ensayo colorimétrico. Y por otro lado está la mucoviscosidad. Entonces, esta prueba se mide mediante la capacidad de sedimentación de una cepa. Entonces, esto consiste en centrifugar a baja velocidad la cepa de interés y medir la turbidez del sobrenadante. Entonces, las cepas hipermucoviscosas no sedimentan bien tras la centrifugación a baja velocidad y entonces el sobrenadante va a permanecer turbio. Mientras que las cepas que no son hipermucoviscosas, pues sedimentan perfectamente bien, tienen un pellet muy bien formado y los sobrenadantes permanecen pues más claros. Entonces nos dimos a la tarea de evaluar a través de la prueba de sedimentación y la cuantificación de ácido glucurónico qué es lo que estábamos, si estos cambios fenotípicos realmente tenían un impacto en la cápsula, ¿no? que pudiera ser cuantificable. Entonces aquí utilizamos para la prueba de sedimentación esta cepa, que es una cepa de laboratorio, que es la 10271, es una cepa de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que es, que es positiva a RMPA y tiene el tipo capsular K2. Entonces, al someterla a esta prueba, lo que podemos observar es que sí, efectivamente, el sobrenadante pues es turbio, o sea, esta no sedimenta prácticamente nada. Pero lo que nos sorprendió fue que nuestra cepa, Klebsiella varicola 8917, a pesar de ser hipermucoviscosa, a pesar de tener toda esa secreción de polisacárido extracelular, pues pareciera ser que sedimenta bien, o sea, no se comporta como una cepa hipervirulenta, ¿no? Entonces, es por esto que se propone manejarla como hypermucoviscosity-like, es decir, un tipo similar a la hipermucoviscosidad. Además de que el mecanismo que está involucrado en esta cepa pues no está relacionado con el descrito en Klebsiella pneumoniae. Entonces, lo que hicimos también fue comparar la cepa que perdió el plásmido y podemos ver que aquí hay una ligera reducción en la turbidez del sobrenadante. Y de la misma manera, al evaluar la turbidez de las cepas que recibieron el plásmido, que son estas barritas azules y moraditas, pues vemos una ligera incremento en la turbidez con respecto a la cepa parental. Y pues en E. coli se mantuvo igual, en esta pues no observamos ningún cambio. Ahora, en cuanto a la cuantificación del ácido glucurónico, observamos que la cepa que pierde el plásmido, la que no tiene el plásmido, disminuye significativamente la producción de la cápsula. Y por el contrario, las cepas que reciben el plásmido aumentan significativamente la producción de la cápsula. Si podemos ver aquí, esta es la cepa F2R9 parental sin el plásmido y estas dos barritas corresponden a las cepas que adquirieron el plásmido. Entonces, efectivamente, con estos resultados, pues sabemos que el plásmido está impactando en la producción de la cápsula. Ahora, los otros ensayos que se han propuesto para evaluar los fenotipos de virulencia que son dependientes de la cápsula es la resistencia a fagocitosis, la resistencia a suero humano y la implementación de modelos animales para evaluar
sobrevivencia de estos, ¿no? Entonces, pues la resistencia a fagocitosis se puede hacer por la extracción de neutrófilos de donadores sanos, de donadores humanos sanos, o también se puede hacer con líneas celulares. Y aquí, pues, la idea es retar a los macrófagos con las bacterias y entonces ver si estas bacterias tienen la capacidad de evadir la fagocitosis, es decir, que no sean fagocitadas, o de lo contrario, que sí sean fagocitadas, ¿no? Y aquí bueno, en las gráficas les voy a mostrar en qué medida. Y la resistencia al suero, lo que nos dice es, evaluamos la capacidad de una cepa para resistir a la lisis mediada por el complemento. En esta prueba existen 6 grados, de los que el grado 1 y 2 corresponden a cepas que son sensibles, es decir, que son lisadas por el complemento, y los grados más arriba, el 5 y el 6, corresponden a cepas que son resistentes a la lisis por el complemento. Y bueno, se han propuesto varios modelos animales para estudiar la virulencia de Klebsiella. Entre ellos, implementar modelos de sepsis, neumonía y también la colonización gastrointestinal. Entonces, nos dimos a la tarea de evaluar qué tanta capacidad antifagocítica tenía nuestro aislamiento, ¿no? Entonces ya vimos que la cápsula está siendo modificada en las cepas que reciben o que pierden el plásmido, ¿no? Entonces, lo que observamos en esta gráfica es unidades formadoras de colonia que son fagocitadas. Entonces podemos observar que nuestro aislamiento, la 8917, pues es fagocitada a este nivel, ¿no? Casi a 10 a la 4. Sin embargo, cuando esta misma cepa no tiene el plásmido, pues es fagocitada mayormente, ¿no? A 10 a la 5 UFCs. Por el contrario, cuando comparamos este resultado en las cepas que recibieron el plásmido, si ven, son menos fagocitadas que esta cepa parental, que esta es la cepa que no tiene el plásmido, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo aquí es que existe una clara relación entre la producción de la cápsula y su efecto sobre la fagocitosis. Entonces, aquellas cepas que producen más cápsula, o sea, como es esta, la 8917, la transjugante 5 y la 14, son menos fagocitadas a diferencia de las que producen menos cápsula, como por ejemplo esta. Ahora, por otro lado, también evaluamos la resistencia a suero humano, y aquí lo que vimos es que la cápsula y la hipermucoviscosidad parecen no tener un efecto protector contra la lisis mediada por el complemento, ya que todas estas cepas que probamos pues fueron sensibles a la prueba de resistencia a suero humano. Y por otro lado, lo que hicimos fue también implementar este modelo animal para evaluar la sobrevivencia en ratones sanos. Para esto implementamos el modelo de sepsis, que fue una vía de inoculación intraperitoneal, y utilizamos pues dos concentraciones, dos cargas bacterianas, y entonces aquí en la dosis de 6 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, lo que observamos es que esta línea morada, que corresponde a la cepa 8917, produce una mortalidad del 100% a las 72 horas. Entonces, todos los ratones que probamos se murieron a este tiempo, a esta carga bacteriana. Ahora, ¿qué pasa con la cepa que no tiene el plásmido, que es esta, la línea naranjita? Entonces aquí vemos claramente que hay una reducción en la virulencia, porque estamos observando un 60% de sobrevivencia, o dicho de esta manera, un 40% de mortalidad. Ahora, la cepa que recibe el plásmido, la cepa transconjugante, que es la F2R9, en este caso seleccioné la 14, que es la línea amarilla,
pues se ve que incrementa su virulencia con respecto a esta cepa, ¿no? A la F2R9, que esta es, a esta concentración pues no observamos ningún cambio, no observamos muerte en los ratones. Y por otro lado, al usar esta carga bacteriana, pues se comporta de manera similar, aunque no es tan drástico como en esta concentración a una mayor carga bacteriana, pero sí vemos tanto la reducción en la virulencia de la cepa que pierde el plásmido, ¿no? Entonces, aquí la eliminación o adquisición del plásmido resulta en cambios en la virulencia. De tal manera que la cepa que no lo tiene o que eliminó el plásmido disminuye y la cepa que lo recibe aumenta. Y por otro lado, evaluamos la sobrevivencia en ratones diabéticos. Aquí lo que nos interesaba evaluar era más bien la susceptibilidad de los ratones diabéticos de infectarse con una cepa no hipermucoviscosa versus una cepa hipermucoviscosa. Entonces, aquí lo que vemos es que, bueno, además de que la hiperglicemia conlleva un peor desenlace, porque vemos la mortalidad del 100% a las 48 horas, es muy rápido el tiempo en que esta cepa las mata a esta concentración, y al inocularlas con esta cepa pues F2R9 no vemos ningún efecto, ¿no? Y también al inocular esta cepa que ha perdido el plásmido, pues vemos que no es tan drástica, o sea, sí estamos observando mortalidad, pero no es tan drástica como la que se observa en la cepa parental. Bueno, entonces hasta aquí lo que les he mostrado es que Klebsiella varicola contiene un plásmido que está involucrado en la hipermucoviscosidad y la sobreproducción de la cápsula, la cual es capaz de transferirse, o la cual es capaz de transferir esta característica a otra cepa de la misma especie. Y por otro lado, el plásmido pues modifica la virulencia de las cepas que lo reciben. Entonces, este efecto pudiera estar ligado a la presencia de la propia hipermucoviscosidad, pero también al incremento de la producción de la cápsula y una menor fagocitosis. Sin embargo, también no descartamos que existan otros factores de virulencia que estén contenidos en el plásmido que sumen a la virulencia total. Entonces, ponemos el operón TER, que es el clúster que confiere resistencia a telurio. Sin embargo, se ha visto en otras bacterias que este clúster confiere una protección contra sistemas de estrés, ¿no? Entonces, se ha visto que favorece también la patogénesis de bacterias. Ahora, entonces ya les mostré la evidencia del papel que tiene el plásmido, los cambios fenotípicos que son atribuidos a la adquisición o a la pérdida del plásmido. Entonces, el siguiente paso pues fue explorar a más detalle la estructura del plásmido. ¿Qué hay en ese plásmido que pudiera estar relacionado con este fenotipo hipermucoviscoso, ¿no? Y entonces, voy a retomar esta diapositiva para mencionarles que en el 2015 se obtuvo la primera versión del genoma. Este genoma se secuenció por 454 aquí en el instituto, y posteriormente el año pasado se volvió a resecuenciar este genoma por las plataformas Illumina, que proporciona lecturas cortas, y esta plataforma que es MiniION, que proporciona lecturas largas. Entonces, la combinación de estas plataformas nos da como resultado un cromosoma y un plásmido cerrado. Entonces, esto es muy favorable para llevar a cabo una comparación genómica con otros plásmidos, ¿no? Esta comparación es mucho más robusta que tener una versión del genoma en fragmentos o en contigs. Entonces, nos dimos a la tarea de comparar nuestro plásmido
con otros plásmidos reportados de Klebsiella varicola. En particular, nos enfocamos en analizarlos con plásmidos de Klebsiella varicola hipervirulenta. Entonces aquí voy a hacer una pausa para mencionarles que, al igual que en Klebsiella pneumoniae, en Klebsiella varicola también se han descrito plásmidos de virulencia que provienen de Klebsiella pneumoniae. Y este es un muy buen ejemplo que resalta lo que les comentaba del intercambio de material genético entre estas especies estrechamente relacionadas. Entonces, aquí en este artículo publicado en Nature, reportan un plásmido que surge de la recombinación de un fragmento del plásmido de virulencia PLBPK, que son estas flechitas rojas, y este fragmento se incorporó a un plásmido de Klebsiella pneumoniae multiresistente, que es movilizable. Entonces, esto da como lugar un plásmido de virulencia capaz de movilizarse hacia otras especies. Entonces aquí, este es el primer reporte de un plásmido de virulencia conjugativo. Es algo que no se había descrito en el género Klebsiella, o al menos en Klebsiella pneumoniae. Entonces utilizamos para comparar este plásmido de virulencia, y también utilizamos para comparar este otro plásmido en el que se fusiona el fragmento de virulencia del PLBPK. Y adicionalmente también utilizamos la secuencia de este plásmido, que lo reportan también en una cepa hipervirulenta de Klebsiella varicola y resistente a colistina. Sin embargo, este plásmido pues no es movilizable, ¿no? Sí tiene algunos los factores de virulencia que se encuentran aquí. Entonces, lo que, bueno, observamos en esta imagen es el alineamiento de nuestro plásmido, que está en color turquesa, y estos son los otros plásmidos que utilizamos para comparar. Entonces, antes de entrar a esa parte, lo que quiero que vean es que nuestro plásmido es mucho más grande que estos plásmidos. Por ejemplo, este es de 282 kilobases y este es de 235. Y nuestro plásmido es enorme, o sea, es gigantísimo. Y tiene este grupo de incompatibilidad, que es el INC-F1. Este grupo de incompatibilidad es una manera de clasificar a los plásmidos en familias. Entonces, lo que se ha visto es que este grupo de incompatibilidad se encuentra ampliamente diseminado en plásmidos de Klebsiella pneumoniae, por lo que nosotros sospechamos que nuestro plásmido pudo surgir de un plásmido de Klebsiella pneumoniae. Entonces, les mencionaba que esta es la comparación, el alineamiento de las secuencias de los plásmidos de hipervirulencia, y lo que podemos ver es que la mitad, aproximadamente el 50% de nuestro plásmido, se parece mucho al plásmido de virulencia, a este plásmido, se parece, y también se parece a este otro plásmido, el PKSB10J, voy a regresar, que es este. Entonces, en lo que se parecen esos plásmidos, obviamente no es en la región de virulencia, sino más bien en la región que codifica para funciones básicas del mantenimiento de los plásmidos. Entonces, por aquí encontramos el clúster de transferencia del plásmido. Por aquí tenemos el clúster de resistencia a telurio, que está compartido en estos tres plásmidos, y tenemos aquí otros genes, ¿no?, de transferencia. Entonces, este otro plásmido que está en azul, que es el PEVIR, que proviene de la cepa resistente a colistina, pues se parece mucho menos, ¿no? Tiene algunas similitudes en esta parte de genes que codifican para transferencia en el de telurio, pero básicamente estos dos son los plásmidos con los que se parecen. Entonces, lo que nosotros apostamos es que este
nuevo mecanismo que está involucrado en la hipermucoviscosidad de Klebsiella varícola pudiera estar contenido en la región única. Esta es la región a la que llamamos única del plásmido, ¿no? Y lo curioso es que esta región no alinea con ningún plásmido descrito, sino más bien alinea con cromosomas bacterianos, como lo es Rautela terrígena y Compantoea coffeifibia. Y indagando en esta parte, lo que pues tratamos de buscar pues fue genes que estuvieran relacionados con la producción de la cápsula o con el transporte. Entonces nos fuimos directamente hacia buscar operones. Entonces lo que encontramos fue la presencia de, bueno, aquí resaltan 3 operones, es el FRU, que es un sistema fosfotransferasa. Entonces, bueno, ahorita les platico qué es eso. Por acá encontramos este clúster de biosíntesis de celulosa y por acá tenemos este otro sistema fosfotransferasa, aunque pareciera ser que no está completo, pero, perdón, pero el que está aquí abajo sí lo está. Entonces, esos sistemas fosfotransferasa lo que hacen es incorporar azúcares. Entonces, incorporan azúcares para suplir, utilizarlos en el rendimiento metabólico de la bacteria. Y en el caso de la celulosa, pues es algo que no se había descrito como tal en Klebsiella varícola, que estuviera pues en plásmidos. Y bueno, esta es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, el FRU PTS, que es este, que encontramos aquí abajo, tiene identidad con un sistema fosfotransferasa de Pantoea. Y en este clúster de celulosa que encontramos también, lo encontramos con alta identidad en Rautela, y también encontramos otros genes que pertenecen a este sistema fosfotransferasa también de Rautela, y encontramos algunos reguladores que están participando en la permeabilidad de la membrana, como es ARAC y CLR. Entonces, lo que nosotros proponemos es que los genes que están implicados en la hipermucoviscosidad de nuestro aislamiento pudieran estar ligados al estado metabólico de la bacteria, o sea, es decir, en genes que estén implicados en el transporte de azúcares, como lo es el sistema fosfotransferasa dependiente de fructosa y de sacarosa, y esto lo podríamos explicar ya que el costo metabólico para ensamblar la cápsula y producir la hipermucoviscosidad podría ser alto. Entonces, se requieren pues más precursores para completar estos procesos, ¿no? Entonces, esta podría ser como una explicación de por qué nosotros estamos dirigiendo nuestra mirada hacia esto. Pues no suena tan aventurado pensar, perdón, que los genes que estén involucrados en este fenotipo sean genes metabólicos, más que los genes reguladores, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita les muestro este estudio que hicieron que realizaron en el 2018, en donde tratan de analizar de manera más integral cómo se produce la cápsula y cómo se regula. Entonces hicieron un banco de mutantes en esta cepa, que es una cepa hipervirulenta en el NTUH, y lo que encontraron es que había todos estos genes que están aquí, estas mutantes producen mucha cápsula, o sea, hay una alta producción de la cápsula. Entonces, dentro de estos genes tenemos este gen que es un regulador global, que es HHA, otro regulador global, y también lo que encontraron fue que estos sistemas fosfotransferasa también pueden alterar o impactar la producción de la cápsula. Obviamente esta parte
validar o ya corroborar cuáles son los genes, si estos genes candidatos que tenemos efectivamente están participando en dar el fenotipo, pues es parte de una segunda parte del proyecto, ¿no? Entonces no llegamos hasta allá, pero sí tenemos una idea. Entonces a nivel mundial existen reportes limitados de Klebsiella varícola. Aquí en esta tabla les muestro que hay solamente 5 aislamientos que se han reportado con el fenotipo hipermucoviscoso y del cual no se sabe el mecanismo que está involucrado en estos. Entonces, también están como quizá catalogados en la categoría de hypermucoviscosity-like, que no sabemos qué esté pasando y si no se han encontrado muchos aislamientos, ¿no? Y bueno, finalmente, esta fue una de las partes que nosotros no consideramos incluir en el artículo, sino más bien fue una sugerencia de los revisores que nos dijeron qué es lo que está pasando en la cápsula de Klebsiella varícola, o sea, si hay mutaciones o si el CPS está intacto. Y entonces nos dimos a la tarea de analizar la cápsula de Klebsiella varícola. Y en este artículo muy padre, que además de encontrar fenotipos inusuales en Klebsiella varícola, en Klebsiella pneumoniae, perdón, como lo son las cepas hipomucoides, es decir, estas Klebsiella pneumoniae que no producen cápsula, pero que son virulentas. Entonces está padre, ¿no? Pero bueno, me voy a enfocar en las cepas hipermucoviscosas, ¿no? Entonces, ellos dentro del conjunto de aislamientos que analizaron, encontraron 2 cepas hipermucoviscosas en las que el mecanismo involucrado aquí fue una mutación en este gen, en el gen WZC. Y fue este cambio, una glicina por una serina, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar nuestro CPS y lo que hicimos fue pues extraer primero el CPS de Klebsiella varícola y utilizamos este CPS, son me parece que 16 genes los que conforman la cápsula o el clúster completo. Y lo que hicimos fue buscar otros aislamientos de Klebsiella varícola con el mismo tipo capsular. Y para esto hicimos este análisis filogenético de las proteínas concatenadas de todo este clúster. Y lo primero que podemos observar es que el CPS de varícola pues es diferente del de pneumón, o sea, se separan muy bien el CPS de varícola del de pneumón. Y lo que sí encontramos en esta parte de arriba fue que a lo largo de este clúster de genes encontramos varios cambios, sí observamos mutaciones. No obstante, los cambios que encontramos en nuestra cepa no pues podemos atribuírselos directamente al fenotipo, en primera porque no sabemos cuál es el fenotipo de estas bacterias, si presentan o no presentan la hipermucoviscosidad, y eso hace que sea pues más complicado atribuirle alguna función a estos cambios que estamos observando a lo largo del CPS. Sin embargo, pues también no descartamos que exista la posibilidad de que alguna de las mutaciones o de los cambios que observamos aquí pudieran estar también contribuyendo al fenotipo hipermucoviscoso. Entonces, para finalizar, las conclusiones de este proyecto pues es que la hipermucoviscosidad se detecta con mayor frecuencia y pareciera que hay múltiples vías que pueden desencadenarla, ¿no? Entonces las implicaciones de este fenotipo
cuando no existe un fondo hipervirulento merecen un análisis más detallado, porque este fenotipo pudiera desempeñar también un papel como factor de virulencia en este tipo de aislamientos. Y la adquisición del plásmido el plásmido PKB897 confiere el fenotipo hipermucoviscoso, desencadenando un aumento en la producción de la cápsula y la virulencia, especialmente un riesgo en poblaciones diabéticas, y este es el primer estudio que explora la hipermucoviscosidad en otra especie distinta de Klebsiella pneumoniae. Todos los estudios que existen a la fecha están centrados o están enfocados en estudiar qué es lo que pasa en las cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae. Y bueno, los genes candidatos podrían estar implicados en procesos metabólicos como el transporte de azúcares o en la permeabilidad de la membrana. Y pues bueno, proponemos este mecanismo novedoso transmitido por plásmido que podría diseminarse entre el complejo Klebsiella pneumoniae. Y bueno, este trabajo fue publicado en Frontiers in Microbiology. Y quiero agradecer pues a todos los colaboradores del artículo, también a mi comité de tesis por sus comentarios al trabajo, a Alba, que nos ayudó a hacer la microscopía electrónica de las cepas. Muchas gracias. Espero sus preguntas si tienen algunas. Nadia, muchísimas gracias por la presentación. Una presentación de un trabajo bastante extenso y muy completo, por lo que también podemos ver. La verdad es que yo no conocía a fondo este trabajo y creo que lo has abordado desde múltiples perspectivas, desde la microbiología, desde biología, desde genómica, y creo que eso es una de las principales fortalezas de tu trabajo. Muchas felicidades y también muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Creo que es un muy buen ejemplo para todos aquellos estudiantes también del posgrado en el instituto que así deseen participar. Nos fuimos un poquito más largos del tiempo. Yo les pediría si tienen preguntas, por favor, en el chat, si nos pueden ahí escribir sus cuestionamientos para Nadia. Nos preguntan si pueden participar de forma oral. Lamentablemente en esta plataforma no podemos controlar los micrófonos, entonces hemos planteado el que por favor nos escriban sus preguntas en el chat para que Nadia las pueda leer o en dado caso yo se las pueda comentar a ella, doctor Silva. A ver, la doctora Tina nos pregunta que si al realizar la genómica comparativa analizaron los genomas completos, además de los plásmidos. Sí, analizamos los genomas completos también, pero no encontramos, bueno, encontramos una alta similitud, no sé, del 99, 95, 99% con los otros cromosomas de las varículas, pero sí lo realizamos. De hecho, incluimos la figura en el artículo como una figura suplementaria, pero sí también hicimos el análisis, aunque no tan detallado como en el plásmido, pero sí llevamos a cabo la comparación. Ok, perfecto. No sé si entre los participantes hay otra pregunta. El doctor Jesús Silva nos pregunta, ¿el obtener fragmentos del plásmido PKB897 podría usarse para identificar las regiones responsables de los diferentes fenotipos? Sí, de hecho, aún no hemos planteado bien la estrategia, pero sí podría ser una buena opción, es la que tenemos, ya que realmente irnos sobre genes en particulares, pues sí está como un poco complicado porque no sabemos si exista cooperatividad de los genes que nosotros estamos proponiendo con otras cosas o con otros genes que estén codificados en la región única. Entonces sí, sería buena idea obtener fragmentos del plasma.
La doctora Gabriela Echanis nos pregunta si sabes si existen intentos para elaborar vacunas conjugadas hacia estas cápsulas. Hay un reporte, o sea, con el surgimiento de las cepas hipervirulentas, creció mucho la investigación también enfocada en vacunas. Y sí hay una propuesta de una vacuna, pero no recuerdo si eran vacunas conjugadas, pero están dirigidas únicamente hacia los tipos capsulares K1 de las cepas hipervirulentas. Pero sí hay vacuna, o sea, como propuestas, ¿no?, de vacunas para esto. Proyectos para vacunas, perfecto. No sé si alguno de los participantes tuviese alguna otra pregunta. En dado caso, al final ahorita de la presentación y también a manera de comentario, hacerles saber que los compañeros que están gestionando la sesión nos apoyarán para compartir un código QR para que ustedes también puedan, a través de su celular, obtener la constancia de esta presentación. Asimismo, ahorita en el chat también yo voy a poner voy a poner la liga, que es para que también, en dado caso, ustedes puedan obtener la constancia de su participación en esta presentación. Ahora mismo les comparto la liga directamente aquí para todos. Y bueno, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, y si no, me gustaría cerrar también, no sé, la sesión. Agradecerle mucho a Nadia por su participación, agradecerle también por haber abierto este espacio para los estudiantes y cerrar este nuevo seminario. Como ya les mencionó Jorge al principio, vamos a cambiar el día debido a diferentes motivos institucionales por las diferentes actividades que hay que se están llevando en el centro y que se están llevando en todo el instituto. Agradecemos mucho su participación. Estamos haciendo también el esfuerzo por hacer el compilado de todos los correos electrónicos para que ustedes puedan recibir en sus direcciones electrónicas las invitaciones, para que no vayan a tener problema posteriormente para las conexiones, y esperamos tenerlos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Nadia, por tu participación, un trabajo muy completo, y te agradecemos mucho. Gracias, que estén bien. Nada más para Hasta luego y gracias a todos. Una información, nada más, el 9 de abril los esperamos con un invitado externo. También dar difusión en seminarios para gente que no es del CISEI, entonces estará con nosotros un investigador muy importante del CIMBESTAB. En el próximo 9 de abril los esperamos para esa fecha. Te están felicitando mucho, Nadia, en el chat. Bueno, las felicitaciones, muy bonito trabajo. Gracias. Y muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, Federico, Nadia. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén bien.